A propósito de celebrarse este 14 de marzo, el Día de la Prensa Cubana, conversamos con el periodista y también presidente nacional de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Gracias a nosotros. Empezamos hablando un poco sobre los desafíos que tiene el periodismo cubano, si hablamos de las migraciones que están sucediendo en nuestro país, si estamos hablando de la crisis económica que también afecta nuestros salarios, como es lógico, y lo que puede llegar a convertirse en una precarización un poco de nuestra profesión y de nuestro trabajo. ¿Qué está haciendo la UPEC para trabajar en base a superar esos retos que tiene la prensa cubana hoy y que muchas veces ya se ha hablado al respecto? A ver, mira, nosotros estamos desde el 10º Congreso de la UPEC impulsando una transformación importante del sistema de prensa del país. Y si bien es cierto que de alguna manera las condiciones tecnológicas, materiales, de disponibilidad de recursos humanos y otros temas del sistema de prensa se han agudizado en el último periodo, un tema que debatimos con bastante fuerza en el 9º Pleno del Comité Nacional de la organización. También hay que decir que este ha sido un periodo muy importante para crear lo que nosotros llamamos las bases políticas, legales e institucionales para la transformación del sistema de prensa. No podemos olvidarnos, por ejemplo, de que previo al 10º Congreso de la UPEC se aprueba la política de comunicación del Estado y el gobierno. Era la primera vez en la historia de la revolución que contábamos con un instrumento político y de gobierno de esa naturaleza. La aprobación de la política de comunicación le ha abierto paso, por supuesto, a que estemos ahora mismo, a lo largo de todo el país, discutiendo el proyecto de ley de comunicación social, que también va a ser la primera vez en la historia no de Cuba en revolución, sino en la historia de Cuba como nación, que contemos con un instrumento jurídico de ese alcance. Nosotros decimos que tenemos que resolver como dos problemas, ¿no? Un primer problema es, vamos a decir, las deformaciones que el sistema periodístico cubano de alguna manera arrastra del modelo de periodismo del siglo XX, que de alguna manera, vamos a decir, el periodismo cubano estuvo permeado de las prácticas periodísticas del modelo de prensa soviético y del campo socialista, con las implicaciones que eso tuvo para el modelo de prensa de Cuba, y a la vez en los últimos tiempos ha ocurrido una enorme revolución tecnológica en el campo de las infocomunicaciones. Eso ha ido cambiando dramáticamente las reglas sobre las cuales funciona la comunicación y, por lo tanto, el otro desafío es cómo, vamos a decir, adaptar al sistema de prensa lo más rápidamente posible a las exigencias de una sociedad en red como es la sociedad cubana del siglo XXI. No podemos olvidarnos de que, si bien hace un tiempo a la sociedad cubana se le criticaba por los bajos niveles de acceso a Internet que había en el país, ahora estamos hablando de que más de 7 millones de cubanos están conectados a Internet, tienen teléfonos celulares. O sea, y en el ámbito de nuestra prensa, nosotros lo hemos resaltado mucho en los balances que hemos estado haciendo en el país en los últimos tiempos. Yo siempre digo que tenemos que dar como un salto, estilo Sotomayor, algo así, bien imponente, de la era analógica al metaverso. Eso es como una metáfora, ¿no? Pero es así. Recordemos que nosotros, en el sistema de prensa, producto de las propias condiciones tecnológicas, económicas y de otra naturaleza, tanto del país como del sistema de prensa, no hemos podido todavía superar la era analógica,
no hemos podido incursionar profundamente como lo hubiéramos deseado en la era digital. No podemos olvidarnos tampoco de que en el ámbito de la comunicación nuestro país de alguna manera estuvo muy marcado por las propias condiciones en que se desarrolla la revolución, de agresión, de acoso permanente, y por lo tanto eso de alguna manera configuró una manera de ver, una forma de ver la comunicación que no pocas veces afectó a la propia comunicación. O sea, recordemos que no pocas veces parte de la estrategia de la revolución para enfrentar esa terrible guerra que ha tenido que afrontar Cuba a lo largo de estos años estaba en no dar información, porque si usted daba información, de alguna manera le estaba dando información al enemigo. Ya esas no son las reglas del juego del siglo XXI, donde la información está al alcance de una pantalla en las manos de las audiencias y por lo tanto ya no podemos administrar burocráticamente la información como se hacía en el siglo XX. Adicionalmente a eso, sabemos también que como parte de esta situación del avance tecnológico, los medios públicos del país de alguna manera han ido perdiendo la hegemonía de las influencias. O sea, ahora la información entra por todas partes y buena parte del éxito del sistema de comunicación pública de Cuba depende del grado de autoridad, del grado de crédito, de la capacidad del sistema de prensa para ofrecerle a las audiencias la información que esas audiencias están esperando y necesitando del sistema de prensa. O sea, no basta con que tengamos en la Constitución de la República que los medios fundamentales de comunicación son propiedad socialista de todo el pueblo. Para que un medio hoy sea fundamental, tiene que ser sobre todo fundamental para la gente, que la gente esté interesada en lo que dicen los medios, que la gente sepa que esos medios son los que están contándole su verdad, son los que están diciéndole lo que ellos necesitan saber. Y en las condiciones de Cuba eso todavía es más desafiante, porque en una sociedad que está viviendo lo que los especialistas llaman la fase aguda de una guerra comunicacional contra el país. No olvidemos que parte del empeño del gobierno de Estados Unidos y de la derecha internacional para derrotar al proyecto político de la Revolución Cubana está dirigido a desacreditar y demeritar el sistema de medios públicos. No por gusto, los dueños de Meta, una de las grandes, y de Twitter, decidieron ponerle en la plataforma un cartelito a los medios cubanos diciendo que son medios subordinados al gobierno cubano. Eso es un intento de deslegitimar frente a la ciudadanía y frente a los lectores mundiales el crédito del sistema de medios públicos cubano. Además, tenemos el empeño de tener que reformular la forma en que ese sistema ha funcionado a lo largo de estos años, modernizarlo, transformarlo, no por gusto. El lema del Congreso de la UPEC es una idea de Fidel que es extraordinaria. Fidel dice, cambios. Usted también hablaba sobre el salto tecnológico. Eso también pasa un poco por romper esas rutinas periodísticas tradicionales que ponen a la radio por un lado, a la prensa impresa por otra, a la televisión por otra, y ver más la cultura profesional de los periodistas en todas las plataformas unificadas. ¿Cómo está haciendo la UPEC para cambiar esas lógicas de cultura profesional que tienen a veces los periodistas todavía implicados en sus rutinas? A ver, ha ido transformándose de alguna manera eso a lo largo de los últimos años. Y creo que en el último periodo hay una mayor comprensión de la necesidad de convertirse en multimedios, multiplataformas, multicanales. O sea, creo que ya eso es una conciencia bastante extendida en el sector. Ahora, no basta solo con que usted tenga la disposición de hacerlo, también tienes que tener las tecnologías que requieres para hacerlo. Entonces, por eso, entre otras razones, después del 9º pleno del Comité Nacional de la UPEC, donde hicimos un análisis muy profundo
de la situación del sector de la prensa en el país desde todos los puntos de vista, se creó un grupo intergubernamental presidido por la dirección del partido con el interés de comenzar a transformar esa situación que se ha ido acumulando en el sistema de prensa. Y una de las ideas que surgió fue la de la realización de un experimento a distintas escalas del sistema de prensa, con distintos tipos de medios, en distintos tipos de soporte, para experimentar la transformación del modelo de prensa desde el punto de vista de la gestión editorial, desde el punto de vista de la gestión económica de los medios y de la gestión tecnológica y de innovación en los medios. O sea, vamos a comenzar, está a punto de comenzar en el país un experimento, como te decía, en el 16 medios de comunicación del país, para experimentar cómo hacer esta transformación para después ir extendiendo eso al resto del sistema de prensa del país. O sea, efectivamente, mira, por ejemplo, algo que nosotros hemos descubierto en estos análisis, estos balances que hemos hecho de la organización a lo largo del país en los últimos meses. Por ejemplo, hay una serie de ciudades en el cordón norte de Cuba donde se acumularon graves problemas de infraestructura, problemas sociales o de otra naturaleza, donde lo que existe, por ejemplo, son emisoras locales o emisoras locales y televisoras locales, pero que actúan de manera separada. Y una de las ideas que hemos estado discutiendo, por ejemplo, en esas ciudades, donde se requiere de un esfuerzo comunicacional muy especial, porque en esas ciudades que están en ese cordón norte de Cuba, además, se produjeron grandes saltos migratorios. Buena parte de la población que vive en esas ciudades tienen familiares que viven en Estados Unidos o en otras regiones del mundo, a veces más del 80%, lo cual, vamos a decir, implica una enorme influencia externa sobre, vamos a decir, la visión que sobre Cuba y el mundo puedan tener esas ciudades del país, y allí se requeriría de un esfuerzo especial. Y por ejemplo, hemos dicho, ¿por qué aquí en Nuevita o en Cárdenas o en Saguala Grande esto tiene que ser solamente una emisora? ¿Por qué no puede ser una emisora, una radiotelevisora? Tenemos que saltar de esa etapa en que veíamos a los medios muy dedicados a un solo campo de la comunicación, y tenemos que tener una visión mucho más amplia, mucho más integral de cómo puede funcionar un medio, pero por supuesto que eso requiere tecnología, requiere de la transformación tecnológica de nuestros medios. Por eso cuando estamos hablando de la transformación de los medios, nosotros estamos hablando de, vamos a decir, como de 4 pilares básicos. Cuando nosotros hablamos de la construcción de un nuevo modelo de prensa público para el socialismo, hemos defendido la idea de que tiene que tener como 4 pilares esenciales. Un primer pilar sería un nuevo tipo de relación entre el sistema de instituciones públicas y el sistema de medios públicos, de manera que las mediaciones que a veces afectaron de alguna manera el funcionamiento del sistema de prensa y la relación del sistema de prensa con el sistema de instituciones, logremos resolverla. Además, fíjate, en el contexto cubano, cuando falla la comunicación organizacional o la comunicación institucional, falla también la comunicación mediática, porque no pocas veces las fallas de la comunicación mediática en Cuba han tenido que ver con conceptos en el ámbito organizacional que, donde no hay a veces comprensión de la importancia de la comunicación mediática. Y entonces se producen unas mediaciones que afectan el crédito y la autoridad del sistema de medios públicos. Si no cambiamos, por eso la ley de comunicación es tan importante, para cambiar el sistema de prensa, tenemos que cambiar, vamos a decir, toda la cultura comunicacional de la sociedad cubana. O sea,
se requiere de la transformación de lo que nosotros hemos llamado una nueva cultura comunicacional para el socialismo. Sin eso yo creo que no podemos transformar profundamente como queremos el funcionamiento del sistema de prensa. El sistema de prensa forma parte de los mecanismos de reproducción simbólica del sistema político. O sea, en la medida en que en un contexto comunicacional completamente diferente, como te decía, muy permeable, en el que la gente recibe información e influencia por muchas partes, si ese sistema de prensa no es sólido, si ese sistema de prensa no cuenta con la mayor autoridad y el mayor crédito entre la ciudadanía, pues se va a producir entonces un desplazamiento del interés de la gente hacia otras posibilidades que tienen en el entorno mediático de comunicarse e informarse. O sea, que en la medida en que actuemos coordinadamente entre las instituciones públicas y el sistema de medios públicos, y en ambas partes tengamos conciencia de que buena parte de la construcción del consenso y la unidad y los mejores propósitos de la sociedad cubana dependen de una excelente articulación entre la comunicación organizacional y la comunicación mediática y la comunicación comunitaria, tendremos más éxito en todos los propósitos que nos planteamos en la sociedad cubana. También mencionaba la ley de comunicación social, que si bien no es una ley de prensa, sí ha tenido también repercusiones en la vida, por supuesto, de los medios de comunicación y de los periodistas. Una ley que debe estar próxima a aprobarse, pero que también ha tenido polémicas, sobre todo el plano de la publicidad. Puede tener un poco de problemas en el sentido de que muchos se preguntan cómo puede seguir funcionando los medios públicos de la manera en que se quiere cuando la publicidad, o sea, el que paga manda. También uno se pregunta eso. Ahora mismo, aunque el sistema de medios públicos no haga publicidad, hay publicidad en todas partes en Cuba. Se está haciendo publicidad al margen de la ley en Cuba, sin estar regulada. Además, ha cambiado el contexto económico del país. Hay una multiplicidad de actores económicos. En la medida que cambió el contexto económico, el modelo económico, surgieron nuevas figuras económicas. Todas esas figuras están demandando de alguna manera tener un espacio donde promocionar sus productos, sus servicios. Si no lo hace el sistema público, se lo van a inventar de alguna manera. Entonces, ¿qué buena parte del sustento de los medios en el mundo proviene de la publicidad? No únicamente de la publicidad, pero la publicidad forma parte del sustento de los medios en el mundo. Tenemos que cambiar. No hay ninguna razón, no tiene que producirse ninguna contradicción entre la función simbólica de los medios y su función económica. Hay otras experiencias socialistas donde eso ha funcionado muy bien, sin ningún conflicto. ¿Por qué tendría que ser un conflicto en Cuba? Además, fíjate, yo creo que a mí me pareció que entre los debates más interesantes que yo escuché cuando se discutieron los lineamientos económicos del Congreso del partido, estaba la forma en que nosotros teníamos que cambiar el funcionamiento del sistema presupuestado del país. Que una entidad sea presupuestada no debe significar, de hecho, que no pueda generar ingresos adicionales al presupuesto de Estado. Un Estado como el cubano, que además tiene una enorme carga presupuestaria, un déficit presupuestario enorme, que a veces tiene que echarse encima hasta actividades que deberían generarle ingreso al país. Yo creo que como parte de la reconfiguración del modelo socialista en general, hay que ver también el cambio del modelo de gestión de la prensa como parte de la transformación general del modelo socialista. Y hay quienes hablan hasta, por ejemplo, de que cuando se refieren a la transformación del modelo económico de nuestros medios, hasta venga como alguna contradicción de tipo filosófica, vaya, en esa transformación. Yo diría que sí, que fíjate, es lógico que haya preocupaciones porque efectivamente el uso de la publicidad en los medios tiene sus amenazas.
no, porque casi siempre quien hace publicidad quiere tener determinado nivel de decisión sobre el contenido de los medios, pero nosotros podemos sortear esos problemas en el caso de nuestro país perfectamente. De hecho, hay experiencias muy limitadas en el sistema periodístico cubano donde se ha utilizado la publicidad. La agencia Prensa Latina ha hecho publicidad, la revista UEM ha hecho publicidad, la agencia cubana de noticias ha hecho publicidad. O sea, yo creo que es perfectamente compatible la naturaleza simbólica y la naturaleza económica de los medios. Lo que sí es, vamos a decir, sería casi un suicidio, es dejar que nuestros medios sigan enfrentando una situación financiera, tecnológica, que los ponga en desventaja en medio de esta terrible guerra comunicacional que está enfrentando el país. Usted también hacía referencia a que hace varios meses ya se están debatiendo las reuniones de balance del UPEC en vísperas próximamente del Congreso de la organización. ¿Cuáles han sido los principales debates que se han tenido lugar en estas diferentes reuniones a lo largo del país y los principales reclamos de los periodistas? Hay mucha comprensión en los colectivos profesionales del país sobre lo que nosotros llamamos una crisis estructural del modelo de prensa del país. Los periodistas han insistido mucho de que hay que actuar en cada medio de comunicación como si fuera un gran laboratorio de innovación, buscando nuevas formas, nuevas estéticas, expandiendo los contenidos en las distintas plataformas de redes sociales, pero todo eso requiere, por supuesto, y eso lo han planteado con mucha fuerza los profesionales, de recursos económicos, recursos financieros, recursos tecnológicos. O sea, no sería posible impulsar una gran transformación y una modernización acelerada, lo más acelerada posible del sistema de prensa, si no contamos con los recursos mínimos para poder impulsar esa transformación. Entonces, por eso es tan importante que junto con la idea de transformar el modelo editorial y el modelo tecnológico, tenemos que transformar el modelo de funcionamiento económico de los medios. Usted asumió la presidencia del UPEC hace 5 años. ¿Cómo pudiera valorar este periodo de su vida en el trabajo con la organización y cuáles han sido los principales retos, teniendo en cuenta que también estuvo a cargo de la Unión de Periodistas de Cuba en medio de la pandemia de la COVID-19? Mira, empezando a ser periodista por allá por Guantánamo, que empecé como corresponsal del periódico Venceremos en Baracoa, en medio del periodo especial, en condiciones también muy duras. Bueno, siempre hay que decir que nunca ha sido fácil para los cubanos defender su proyecto de independencia nacional y de justicia social. Empezando casi en el periodismo, alguna vez me seleccionaron para la dirección de la UPEC en la provincia de Guantánamo. Y lo menos que yo podía imaginar es que pasado tantos años de haber sido un dirigente de base de la organización, llegaría a estar en un puesto por el que han pasado grandes periodistas, grandes referentes del periodismo cubano. Esta organización ha sido dirigida por periodistas de una gran autoridad profesional, incluso de una gran autoridad política. Por aquí han pasado profesionales de la talla de Tubal Páez, de Antonio Moltó, de Julio García Luis, de Ernesto Vera, de Honorio Muñoz. O sea, cuando tú mencionas esos nombres para cualquier periodista cubano, estás hablando de grandes personalidades del periodismo cubano. Y yo, este humilde, vamos a decir, periodista, que empezó por allá por Guantánamo y terminó de alguna manera en un medio nacional, de momento me vi elegido por mis colegas para ocupar esta responsabilidad. Pero
Yo creo que hemos tratado de actuar consecuentemente con lo que hemos vivido como periodistas a lo largo de estos años. O sea, yo he dicho por ahí, y no creo que sea ocioso repetirlo ahora, que para mí, que de alguna manera conozco muy bien a los periodistas cubanos, estar al frente de la UPEC me ha dado la posibilidad de conocerlos aún más y admirarlos aún más. O sea, estamos hablando de medios de comunicación que algunos llevan 20 años sin tener un medio de transporte para poder realizar su labor. Redacciones donde a veces hay una sola computadora para poder realizar su labor. Y en ningún lugar, en medio de esas situaciones tan duras desde el punto de vista tecnológico, en medio de los apagones y de todo, el sistema de prensa de Cuba y los periodistas cubanos nunca le han fallado al país. Han cumplido con dignidad y honor su responsabilidad pública. Y uno se asombra de la humildad y el compromiso con que los periodistas cubanos han cumplido ese compromiso social. Y por lo tanto yo creo que, aunque es una responsabilidad tensionante, de la UPEC los periodistas cubanos siempre esperan mucho. O sea, esta es una organización que es muy apreciada por los colegas del país. Desde la UPEC siempre se defendieron las ideas más avanzadas de transformación y cambio del sistema de prensa del país. Cuando en otros espacios del país, en otras instituciones, no se comprendía la importancia extraordinaria que la comunicación pública tiene para cualquier sociedad, desde la prensa ya se estaba discutiendo y defendiendo con los conceptos que deberían prevalecer en el modelo socialista nuestro sobre la importancia y la trascendencia de la comunicación y de la prensa. Última pregunta, y no menos importante por ser la última. ¿Cuáles son los principales desafíos, en su opinión, en resumen, que tiene el periodismo cubano actual cuando a veces las narrativas que contamos no son las que añoran nuestra gente? El desafío para mí principal es estar ubicado en el lugar más especial en el crédito de nuestra gente. Que los cubanos sientan que si no escuchan, si no ven, si no siguen a los medios cubanos, se están perdiendo la verdad, se están perdiendo la historia real del país contada por alguien que tiene una sensibilidad muy especial para el país y muy especial con la gente que vive en ese país. O sea, el desafío principal está en que nuestros medios tengan el mayor grado de autoridad, el mayor grado de influencia y el mayor grado de crédito frente a la ciudadanía. Ese es el desafío principal. En Cuba se ha construido un sistema de prensa muy raro en este mundo, que es un sistema de medios públicos. Y si es un sistema de medios públicos, tiene que tener en el centro de su atención los intereses públicos. Hay algo que a mí me parece trascendental en la ley de comunicación, que se menciona poco, se resalta poco, y para mí es uno de los postulados principales de la ley de comunicación, que es que la ley recoge que los medios de prensa de Cuba deben formar parte de los mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones públicas a los ciudadanos, de los mecanismos de rendición, de los mecanismos de control social y de control popular. Para mí eso es uno de los postulados esenciales, porque yo creo que en el único país, entre los pocos países del mundo donde se puede construir un sistema de prensa que responda verdaderamente a los intereses de la gente, es en Cuba. Para lograr eso, tenemos que hacer que la gente participe de la construcción de la agenda de esos medios. Tenemos que priorizar en la agenda de esos medios los intereses de la ciudadanía. No puede haber un desequilibrio entre los temas que le interesan a la gente y los temas que están abordándose en el sistema de medios públicos. Uno de los peligros que nosotros corremos, y lo hemos dicho con mucha fuerza, lo debatimos en el último pleno del Comité Nacional de la organización, es que
si los medios se enajenan de los problemas de la gente, en las condiciones comunicacionales del siglo XXI, lo que va a ocurrir es que la gente se va a enajenar de nuestros medios. Entonces, nosotros no podemos permitirnos bajo ningún concepto que la gente se enajene de nuestros medios. La gente tiene que sentir que este es un sistema de prensa que les pertenece, que este es un sistema de prensa del que ellos son sus propietarios y que por lo tanto este sistema de prensa le debe rendir cuenta de su gestión editorial, porque no puede haber un divorcio entre los intereses de la gente y los intereses de ese sistema de prensa. Hay que hacer coincidir y hay que darle una fuerza inusitada a la conexión entre los intereses de la gente y los contenidos de ese sistema de prensa. Yo les reitero las gracias por estar acá con nosotros compartiendo también los debates, los desafíos que tiene la prensa cubana hoy, este 14 de marzo, Día de la Prensa Cubana. Mis reiteradas felicitaciones para todos los periodistas.